Ok, pues vamos a de una vez dar inicio a nuestra segunda clase del evangelismo. Y pues para iniciar vamos a iniciar con una pequeña oración para ponernos en las manos del Señor. Padre, te damos muchísimas gracias por esta oportunidad que has permitido, Señor, a mí y a estos hermanos y hermanas valientes, Padre, que tú vas a usar, Señor mi Dios. Sabemos y entendemos, Padre, que tú nos has comisionado, Señor, para llevar tu palabra, Señor. Solamente pedimos que nos capacites, Señor, que nos prepares, que, Señor, nos instruyas, Padre, y que podamos, Padre, en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, llevar, Señor, con valentía tu palabra. Denos gracias, Señor, denos sabiduría, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, y aquellos que van a estar, Señor, viendo este video. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues bueno, vamos a iniciar hoy, y el tema de hoy queremos iniciar hablando sobre Dios. ¿Recuerdan cuáles son los 4 puntos que vamos a tratar con el evangelismo? El número 1 es Dios, la caída del hombre, lo que hizo Cristo en la cruz, y número 4 es la respuesta llamada al arrepentimiento. Entonces hoy vamos a tratar el primer punto como Dios, el creador justo. Y para empezar, ¿qué piensan nuestros amigos y familiares acerca de Dios? ¿Creen que es real? ¿Creen que es fantasía? ¿Qué creen ellos cuando les hemos hablado de Dios? Pues no creen. Unos no creen, es puro cuento. Otros, pues Diosito, y que es muy, muy, muy amable, lleno de amor. Entonces las personas tienen conceptos cerrados sobre de Dios. Si es que dicen creer en Él, porque algunos sí dicen creer en Él, otros dicen que no. Ahora, la idea principal es, necesitamos una comprensión correcta del Evangelio, y eso comienza con una comprensión correcta acerca de quién es Dios. Sí. Que Él es el justo creador y todos nosotros somos responsables ante Él. Ahora, para profundizar, debemos entender bien el Evangelio, y para poder hacer esto, debemos comenzar donde la propia Biblia comienza, en Génesis capítulo 1, donde nos habla acerca de Dios como el creador. Vamos a Génesis. Y si alguien tiene quiero que me lean los primeros 3 versículos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora, en el resto de Génesis 1, leemos que Dios creó el mar, la tierra, las plantas, las estrellas y toda clase de animales. Luego, como culminación de la obra creadora de Dios, leemos en el verso 26 y 27 que dicen. Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, ¿qué enseña Génesis 1 acerca de todo el universo? Que Él creó el universo. Dios es el creador, no fue una explosión y una evolución de partículas que empezaron a formarse en materia, y esa materia empezó a evolucionarse en cosas, objetos, nada de eso. Sabemos que Dios es el que hizo el universo, creó todas las cosas. ¿Por qué están los planetas girando alrededor del sistema planetario? ¿Por qué es que están a cierta distancia? ¿Por qué no chocan? ¿Por qué no están siendo atraídos al sol o lanzados lejos del sol? Porque Dios perfectamente creó el universo. Ahora, ¿qué enseña Génesis 1 acerca de la humanidad? Que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios nos hizo. No nosotros, a nosotros mismos. No surgimos de animales.
Dios mismo, hermanos, formó al hombre de la tierra, sopló aliento de vida en él, ¿verdad? Y sabemos que él lo creó, como dijo mi papá, a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, hoy en día muchas personas en América creen que la materia es todo lo que existe y que los humanos evolucionaron a través de procesos puramente naturales y que por tanto no existen absolutos de moral. No hay estándares. Pero basado en Génesis 1, vemos que se confronta estas creencias, ¿verdad? Él dijo que hubo separación entre la expansión y las aguas. Que la tierra tenía que tener su límite en cuanto a dónde llegaba la agua. Que las plantas tenían que dar de sus diversos frutos de acuerdo a su género. Los animales iban a reproducirse de acuerdo y multiplicarse de acuerdo a su especie. Dios decía que fuera la luz. Y hermano, a la voz de Dios se sometió el sol, ¿verdad? Hubo luz. Y entonces nosotros nos damos cuenta que sí existen estándares absolutos de moral. Sí existe alguien que está sobre todas las cosas. Muchas personas en América y en el occidente hoy en día no se consideran sujetos a nadie y se sienten libres de hacer lo que quieren. Esto me acuerda de jueces. Moría un juez y todos hacían lo que bien les fuese pecado, no les si les gustaba hacerlo, lo iban a hacer. Pero ¿cómo confronta Génesis 1 estas actitudes? ¿Quién iba a señorearse sobre las aves y los animales y sobre la tierra? El hombre. El hombre. Iban ellos a tener la autoridad. Pero ¿quién tenía la autoridad suprema? La autoridad sobre todas las cosas. Dios. ¿Por qué es importante que la gente entienda que Dios es su creador? ¿Por qué es importante entender que Dios es su creador y a fin de que comprendan que necesitan a un Salvador? Sí, porque Él nos creó. Nos hizo. Perfectamente, dice, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, nos dio forma. Y la razón por qué es tan importante que la gente entienda que Dios es nuestro creador es que sí existen estándares de moral. Si existe alguien a quien le debemos una responsabilidad, debemos ser responsables ante alguien, así como debemos obedecer a los que están sobre de nosotros, como el pastor aquí en la iglesia, debemos de sujetarnos, dice la palabra en Hebreos, obedecer a vuestros pastores. En las carreteras debemos obedecer las leyes de tráfico, tránsito y todo lo que dice. En el trabajo obedecer a nuestros mayordomos. Pero sobre todo es importante entender que hay un Dios al quien vamos a darle cuentas. Y ese mismo Dios provee el medio de salvación. Ahora, mientras que Génesis 1 nos sirve como fuente de revelación acerca de quién es Dios como creador, el resto de la Biblia tiene mucho más que decir sobre su carácter santo. Consideremos la revelación de Dios de su nombre a Moisés. Vamos a Éxodo 34. Y voy a pedir que alguien me lea el verso 6 hasta el verso 7. Éxodo 34, 6 al 7. ¿6 al 7? Ajá. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Ok.
¿cuáles son los aspectos del carácter de Dios que vemos en este pasaje que las personas aceptan fácilmente? Fuerte, es misericordioso, piadoso. Entonces no es rápido en enojarse y es veraz. Entonces las personas no tienen ningún problema aceptar que Dios es misericordioso, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia. Es lo que dicen muchos. Oh, mi Dios es fuerte, ¿verdad? Dicen, Él es también piadoso, tardo para la ira, pero la cosa es que no se dan cuenta que sí se enoja Dios. Claro. Sí, porque dice aquí que no tendrá por inocente al malvado. Al culpable, sí. Claro, pero ¿qué es lo que más la gente se apega a las características de Dios que son más para ellos agradables? Misericordia, piedad, fuerte, veraz. ¿Y cuáles son o cuál es el carácter al cual ellos no les gusta? Pues que Dios no tiene por inocente al pecador, que él rechaza el pecado. Amén. No lo acepta. Él aborrece el pecado, hermanos. Él va a castigar el pecado. Hasta la tercera generación. Y es un Dios de ira. Pablo dijo claramente que no nomás debemos mirar su bondad, pero también debemos considerar su severidad, porque las dos van de la mano. No puedes decir, no quiero severidad, pero sí quiero bondad. O decir, no, Señor, solamente dame tu bondad. No, las dos son un paquete completo. Sí. Es como cuando nosotros queremos bendición, pero no queremos trabajar, no queremos servir al Señor, no lo queremos obedecer. Y a veces la bendición cuesta. Queremos la bendición, pero no el compromiso. Ajá. Y eso es lo esencial de tener ese compromiso, esa consagración, porque para la bendición se sufre. Yo oro una vez, hermano, para obtener la bendición. Sufre desvelo, sufre, hermano, angustias, aflicciones, ataques, oposición, hermano, y cuesta, pero vale la pena. Pero la pregunta que más debemos hacernos es ¿por qué creemos nosotros que las personas en general les gusta pensar solamente en la misericordia, en la piedad, en los aspectos que son más agradables? ¿Qué quieren seguir haciendo? Les da la gana. Y es porque quieren continuar haciendo lo mismo, no quieren ser reprendidos, pero Dios sí se enoja también. Dios, hermanos, dice que Él va a castigar la desobediencia. Y no nomás va a ser en esa generación, sino que las consecuencias van a llegar hasta la tercera y cuarta generación. ¿Por qué creen ustedes que las personas se oponen al pensamiento de que es un Dios de ira, que es un Dios santo? Se oponen porque creen que ellos están bien y que pueden hacer lo que ellos quieren, pero no es así. Quieren ignorar de que tienen a alguien a quien le van a rendir cuentas. Si está nuestro mayordomo en el trabajo, muchos de los que estamos ahí estamos haciendo ¿qué? Si nos está viendo, le hacemos hasta con más ganas. Mira cómo trabajo. El momento que se va, muchos a platicar, dejar de estar haciendo el trabajo y no está trabajando, hermano, y la gente piensa que Dios es así, no me está viendo, al cabo no, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero hermano, Dios está viendo todo el tiempo y tiene todo, hermanos, en un libro de memorias, y dice que van las personas a ser juzgadas por todas las cosas que están ahí escritos. Ahora, un sinnúmero de otros pasajes de las Escrituras dan testimonio de que Dios es perfectamente santo y justo y que ha de juzgar a todas las personas según lo que hayan hecho. Vamos a considerar algunas. La primera que queremos que leamos, que quiero que leamos, es 1 de Juan 1:5. Vamos a ver qué dice 1 de Juan 1, verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él.
Amén. Dios es luz. Y no hay ni siquiera un pequeño aspecto de tinieblas. No existen tinieblas en Dios, porque Dios, hermano, alumbra con su luz admirable. ¿Qué dice Habacuc capítulo 1 verso 13? Muy limpio eres de ojos para ver y el alma, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Entonces aquí estamos viendo que Dios está molesto porque personas a veces se creen muy limpios, muy inocentes, supuestamente para ver todo lo que hay mal y se pasan de alto agravios que se están cometiendo. Y bueno, voy a actuar como que si no vi, pero dice la palabra de Dios aquí claramente que ¿por qué ves a los que están siendo menospreciados, a los menospreciadores, y callas cuando destruye al impío al más justo que él, hermanos? Entonces a Dios, hermanos, está dándonos saber que Él no tolera la injusticia, hermanos, porque Él es un Dios justo, no es parcial. Nosotros podemos ser parciales, decir, no, esta hermana me cae mejor a mí, esa hermana me cae re mal, ni quiero sentarme junto a ella, ni voy a comer junto a ella. Pero hermanos, a Dios no le agrada que tratemos a las personas y hagamos acepción de personas. ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 2, versículos 5 al 8, Elizabeth? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, ¿atesoran qué? Ira para ¿qué día va a ser? Del juicio de Dios, el justo. Habrá un día de juicio. Sí. Y habla con la gente y pensaría que no creen que lo va a ver. Exacto. ¿Verdad? Siga leyendo. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, de acuerdo a cómo estábamos o estamos viviendo, si haciendo el pecado va a ser ¿qué? Castigado, ¿verdad? Si hacemos lo que agrada a Dios en obediencia, va a ser recompensada. Ok, verso 7. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra y mortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, Dios sí está enojado Claro. con aquellos que no tienen un corazón arrepentido. Hay un día de ira que se acerca. Sí. Hay un día de juicio, y no es un juicio parcial donde puede ser sobornado Dios, es un juicio justo, el cual cada quien, yo no voy a pagar por los pecados de alguien más, sino por mis propios pecados. Vida eterna van a recibir aquellos que han perseverado en Dios, en Cristo, y buscan gloria, honra y inmortalidad. Pero ¿qué va a pasar con aquellos que son contenciosos y que no obedecen a la verdad? Dice que les espera ira y enojo. Y esas personas que también que obedecen a la injusticia. Más que a la verdad. Ahora, mi pregunta es, ¿será que Dios ama al pecador No, y aborrece su pecado? no. Dios ama al pecador y al pecado. Dios, hermanos, no ama al pecado No, ni al y está enojado con el pecador. con el pecador continuamente, porque continuamente hacen Lo malo. el mal. Ahora, lo escuchamos miles de veces. Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. No vamos a encontrar eso en la palabra de Dios. Porque vemos que dice, hermano, que el día de la ira del justo juicio de Dios va a venir. Y Él, hermanos, va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Y va a haber ira y enojo de parte de Dios para los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Última lectura que vamos a leer. Hebreos 10, 30 al 31, ¿qué nos dice?
Hermana María Pues González. conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, ¿quién es el que va en el día final dar el pago a cada quien? Dios. ¿Seré yo el juez de mi hermano? ¿Seré yo el que decida quién va a ir al cielo, quién va a ir al infierno? ¿Cuántas veces cometemos ese error de decir, ese hermano se va a ir? Esa persona, él tiene el cielo ganado. El único que decide eso, hermano, es Dios en base a la fe que se ha puesto en Jesús. Si ha puesto fe en Jesús, para el cielo, la vida eterna. Si han puesto la fe en hombres, si han puesto la fe en cosas creadas, Se van a quedar. aunque se vistieron bien, aunque hasta enseñaron, aunque hasta que estuvieron enfrente de iglesias, si no pusieron su fe en Jesucristo, horrenda cosa. Es caer. No es tan malo, es una pequeña castigo, no es horrenda cosa, terrible cosa, espantoso es, hermano, caer en manos del Dios vivo, porque Él es justo. Y Él está vivo. Y Él va a pagar a cada quien, hermano, conforme. Hermano, por la gracia de Dios no hemos sido nosotros consumidos por la misericordia de Dios. Estamos todavía en pie el día de hoy, hermanos. Entonces, ¿estará Dios enojado con el pecado? Y el pecador. ¿Y el pecador? ¿Es serio el pecado ante Sí. los ojos de Sí, Dios? es serio. ¿Qué enseñan estos pasajes acerca de su actitud? ¿Qué actitud tiene Dios hacia el pecado? Enojado. Enojo, aborrece, Él no puede tolerar. Porque Él es un Dios santo. Santo, ¿verdad? En Él no hay malicia, ni maldad, ni pecado, ¿verdad? ¿Qué dicen sobre lo que Dios hará con el pecado? Dará el castigo al que. Va a dar el justo pago. Sí. Va a haber un justo juicio. Muchas personas, hermanos, en América y en el occidente hoy en día piensan que la moralidad es eternamente determinada por la propia cultura. Si en el tiempo de hoy el aborto es correcto, entonces no importa lo que diga la palabra de Dios. Es lo que piensan, no es lo que estamos enseñando. Hoy en día muchos están a favor del aborto, están a favor, hermanos, de hacer compromisos con las verdades de Dios. ¿Y nosotros qué debemos de hacer, hermanos? Dar la alarma. ¿Qué dijo Pedro y Juan? Es mejor Obedecer a Dios. obedecer a Dios. Ellos no estaban diciendo no obedezcan a su presidente, no obedezcan a sus líderes en la comunidad. Ellos estaban diciendo cuando sus líderes de la comunidad y su presidente les hace o les dice que hagan algo que va en contra de la palabra, entonces a Dios debemos obedecer. Sí. Primero, debemos aprender, hermanos, que más que lo que nosotros lleguemos a pensar acerca de aquellos líderes que están en eminencia, nuestra obligación principal es doblar rodillas. Se ve feo que nosotros como cristianos estemos, hermanos, juntándonos hablando mal de nuestro presidente. Sí. Eso está feo, eso está mal. Ujú. Aunque digas, pero no me gusta lo que dijo. Sí, hay cosas, hay criterios que podemos decir, no, él dijo estas cosas, no están bien. Pero, hermano, también debemos de ver, hermanos, lo bueno que se está haciendo. Pero sobre todo, hermanos, doblar. Rodilla y orar por Él. Esa es nuestra obligación, hermanos. Llega alguien al poder, hermanos, liberal, que empieza a permitir todo, hermano, que empieza a encerrar a los cristianos, quitar las Biblias. Imagínense, ¿qué debemos de hacer? ¿Enojarnos? No. ¿Desearles mal? No. ¿Doblar Doblar rodilla. nuestras rodillas? Si estuviéramos hoy en Venezuela, ¿estaría bien que habláramos mal
del presidente Maduro y hasta desearle que le pasara algo malo? No. No. La Biblia nos enseña a orar. Pero que dijera Maduro, hey, niegan a Cristo, ¿qué debemos de hacer? No, decir no, yo no lo niego. Yo no niego a aquel que me dio vida, a aquel que me salvó, a aquel que me ha transformado. Entonces no importa lo que diga la cultura, nosotros nos vamos a basar a lo que dice ¿qué? ¿Qué dice la palabra? Lo que dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. ¿Cómo responderemos a alguien que creyera esto a la luz de las escrituras, que dijera, sí, la Biblia dice, pero yo creo es mejor estar al favor de la cultura porque ya así no tenemos problemas? No hay que tener problemas. Hay que estar, si la cultura dice que está bien, aunque la Biblia diga que está mal, vamos mejor por lo que dice la cultura. ¿Cómo responderíamos nosotros a esto? Tenemos que obedecer a Dios antes que a la cultura. Dios es nuestra suprema autoridad. Él es quien dicta, hermanos, lo que nosotros debemos de hacer. Y todo lo que Él pide de nosotros es para nuestro bienestar. ¿Por qué es que hay provisiones? ¿Por qué es que Dios no deja que hagamos tales cosas? ¿Por qué es tan estricto Dios? Es para nuestra propia protección. Para protegernos de dolor, protegernos de consecuencias. Ahora, muchas personas hoy en día ven a Dios como una figura indulgente, como un abuelo que no exige nada de nosotros, que es muy comprensivo con el hecho de que todos cometemos errores. La famosa frase que dicen, al cabo todos pecamos, todos cometemos errores. ¿Cómo se sostiene este punto de vista con lo que nos enseñan los pasajes que acabamos de leer? Dios no tendrá a nadie por inocente, hermanos. Y no habrá excusa. No. Porque todos tenemos la revelación de la palabra de Dios. Dios no es un abuelito que pasa el pecado, se hace de la vista gorda. No lo veo. No, hermanos, no tolera. No, hermanos, va a pasar por alto. Al menos lo único que Dios va a hacer, hermanos, es justicia. Una vez le dijeron a un predicador, ¿cómo está usted hoy? Mucho mejor de lo que merezco. ¿Por qué dice eso? Porque si no fuera por Dios, yo estaría perdido sin Cristo. Y me esperaría el justo juicio de Dios, pero por gracia soy salvo, por medio de la fe que he puesto en Jesucristo. Y es cierto, cuando yo escuché eso me hizo reflejar, cuando nos pregunten ¿cómo estás? Mucho más mejor de lo que yo merezco. Merecíamos nosotros, hermanos, estar en lo que le pasó a Jesús. Merecemos ser lanzados al lago de fuego, hermanos. Cierto. Pero en la gracia de Dios, Él ha, hermanos, provisto salvar a todos aquellos que creen, hermanos, para que alcancen vida eterna. Claro. Ahora, ¿de qué maneras la iglesia puede dar testimonio de que Dios es nuestro justo creador? ¿Cómo puedo testificar yo a mis compañeros, a mis familiares, a mis vecinos de que Dios es nuestro justo creador? Principalmente por la fe. Por la fe. Y tenemos que creer en su palabra. Al creer en su palabra, somos guiados a acciones que corresponden con su santa palabra, ¿verdad? Ahora, ¿sabían que a través de nuestras reuniones colectivas de adoración, nuestras reuniones que tenemos de estudio bíblico, domingo en la mañana, el servicio de oración, podemos dar testimonio acerca de que Dios es nuestro justo creador? ¿Por qué vas al miércoles a las 7 de la tarde? Es hora de que yo vaya a la iglesia y voy a orar, voy a platicar con Dios juntamente con mis hermanos. El domingo en la mañana yo tengo servicio, lo siento mucho, yo tengo un compromiso con mi Señor.
una cita con el Señor. Sí. Voy a verme también con mis otros hermanos y hermanas y vamos a aprender de la palabra, vamos a adorar, vamos a alabar a Dios a pesar de lo que estemos pasando, porque Dios es justo y Él es bueno. Otra manera es que mientras nosotros, hermanos, trabajamos en la semana, ¿cómo somos en el trabajo? Honestos, Debemos dar buen testimonio. amables, pacientes, o somos groseros, No. o somos duros con la persona y queremos que los pecadores que vivan vidas santas cuando ni nosotros mismos. Exacto. Recuerda el pasaje de Jesús que decía: si quieres sacarle la paja al ojo de tu hermano, asegúrate primero que no haga ¿qué? Una viga. Dice Jesús: no hay problema que le quieres quitar la paja, pero asegúrate primero, quita la viga que está estorbando. Para que veas. Quita lo que está estorbando en tu vida y después vas a poder ayudar. Tristemente, muchos de nosotros, hermanos, a veces queremos arreglar a todos y podemos ver bien con una viga en nuestro ojo. No. Y ese no es el punto. El punto es que cada uno de nosotros tengamos, hermanos, demos ese testimonio. ¿Vamos a ser tentados a cometer fraude? Sí. ¿A mentir en los papeles y aplicaciones que llenamos? No debemos de hacerlo. Vamos a ser tentados, hermanos, a tal vez, hermanos, a incurrir en una tentación de seducción. No, pero no debemos. Vamos a ser tentados, pero hermanos, nuestro deber es ser como lo que hizo José, huir. Nuestro deber, hermanos, es, hermanos, correr, huir de la fornicación. Somos tentados a mentir, hermano, aunque nos va a ayudar a poder sobrepasarnos en una promoción, hay que decir siempre No. la verdad. Están hablando mal de alguien en la oficina, alguien en la línea, vamos a nosotros igualmente a hacerlo. No. Qué fácil es hablar, ¿verdad? Cierto. Ser involucrados en eso. Pero es mejor, hermanos, no involucrar y decir: ¿sabe qué? Mejor la persona no está aquí, no hay que hablar. El mayordomo se fue, no hay que estar nombrándolo, hablando mal de él. Ahora, una cosa más, una manera más es en las expectativas de la iglesia con respecto a sus miembros. ¿Tenemos expectativas de ustedes como miembros? Debemos de tenerla. ¿O nomás aquí en la iglesia juego el papel de santo aquí en la iglesia y en el hogar No, puedo hacer lo que yo quiera? Al cabo no me está viendo el pastor. Voy a ir a la tienda y voy a maltratar a la cajera, voy a ir en el camino y voy a estar pitándole a todas las personas que están yendo mucho más despacio, tal vez hasta yendo al límite, pero yo quiero ir más rápido. Hermanos, tenemos que tener expectativas. Como en el trabajo, ¿tienen expectativas de sus trabajadores? Sí. ¿Habrá cuotas? Sí. Habrá ciertas reglas que tienen que respetar, maneras de vestir, maneras de cómo hablan, maneras en cómo deben de administrar el tiempo de break, o se pueden tomar el break que quieran. No. El lunch se pueden tomar lo más que quieran. No, hay expectativas, y como nosotros como líderes de la iglesia debemos tener expectativas de todos los miembros, de que todos somos responsables de estar a tiempo en los servicios, de asistir a los servicios, de hacer el esfuerzo de apoyar, de trabajar, de estar dispuesto a trabajar en las actividades y ayudarnos unos a otros. La expectativa de ser honrados en nuestro hogar. Qué triste es cuando alguien dice: bueno, la iglesia lo conoce como el angelito, pero si lo conocieras en el hogar, ¿no será vergonzoso eso? Sí, porque ese es el testimonio que estamos dando afuera. Los vecinos dicen: si la conocieras, pastor. Debería ser algo triste escuchar. Pero que digan: ¿sabes qué? Yo tengo que hablarte de mi vecina que va a tu iglesia. Es una mujer, es un hombre muy respetable, de buen testimonio, y es muy ayudador en la comunidad. Qué bonito se oiría eso, hermanos. Sí, sería diferente. Siempre me está hablando, invitando a la iglesia,
pero siempre también se ofrece a ayudarme en lo que yo necesito, cuando se ofrezca una ayuda. Entonces, hermanos, como iglesia nos corresponde dar un testimonio a la comunidad, a nuestra familia, de que, hermanos, Dios es nuestro justo creador. ¿Alguna pregunta que tengan, hermanos, en cuanto al tema acerca de Dios? ¿Por qué es importante que la gente se le explique acerca de Dios? ¿Conocen ellos a Dios? No. ¿Conocen ciertas cosas acerca de Dios? Conocen ciertas cosas, pero hacen lo que ellos quieren hacer. Y muchas veces, al tomar el tiempo de explicarles quién es Dios, se empiezan a dar cuenta, hermanos, que la figura que ellos pensaban acerca de Dios cambia. Es Diosito, es misericordia, al cabo es amor. No, yo soy una buena persona, no soy tan mal. Entonces, a nosotros usar estos temas, hablándoles de Dios, que Él es creador, que Él ha establecido estándares, hermano. Él tiene, ¿cómo se puede decir? Estándares absolutas de moral, hermanos. Hay cosas que Dios demanda de nosotros. Y, hermanos, un día vamos a tener que responder. Pero mientras estamos en esta vida sin Cristo, hermanos, muchas veces no nos importaba. Pero gracias a Dios por esas personas valientes que se atrevían a venir con nosotros, a decir, mira, te vengo a presentar a Cristo. Somos un pequeño grupo, pero un pequeño grupo que Dios puede usar y va a usar poderosamente. Amén. Vamos a ver, hermano, en la próxima semana hablar sobre el hombre, el pecador. Hermano, tenemos que explicarle a la persona, hermano, el pecado que hay en ellos. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer el papel de doctores y les vamos a diagnosticar el cáncer que ellos tienen, que es el pecado. Ahora, yo recuerdo una ocasión, hermano, cuando el doctor por el cual yo trabajo le tenía que le tenía que dar las noticias a un paciente acerca de esto. Y se paseaba y estaba nervioso porque era, hermanos, una noticia nada agradable, y quería, hermanos, asegurarse de no decirlo como si fuera algo tan sin importancia, sino que esto es muy importante, son malas noticias, pero quería al mismo tiempo poder, hermanos, dar ánimo. ¿Y qué hacemos nosotros, hermanos? Les damos la mala noticia de que tienen el cáncer de pecado. Y que nosotros, las buenas noticias es que por lo que hizo Cristo, pueden ellos alcanzar la salvación. Pero tenemos que explicarles quién es Dios. La semana que viene vamos a hablar sobre el hombre, el pecado, la caída, la naturaleza. Y ya de ahí vamos a hablar, hermanos, sobre lo que hizo Cristo, por qué fue Cristo en la cruz. Y ya finalmente hablaremos, hermanos, a la respuesta que vamos a llamar a las personas al arrepentimiento. ¿Alguna pregunta que tengan en cuanto a la clase? No. Ok. Entonces, Dios es creador, justo, no tolera el pecado, está enojado y airado todos los días, dice el Salmo, capítulo 14. Y nos dice su palabra, hermanos, que Él no tendrá por inocente al que peca. Entonces, hermano, vamos a darle gracias a Dios por esta clase, y que con esto, hermanos, podemos seguir aprendiendo más de Dios. Padre eterno, te damos muchísimas gracias por esta pequeña clase que hemos tenido del día de hoy. Que sigas dándonos ánimo, sigas dándonos gracia, que podamos aprender, Señor, más acerca de ti, Señor, para poder entender bien el Evangelio, no conforme una persona me lo enseñó, sino conforme tu palabra misma, Señor, lo enseña, para que yo pueda, Dios mío, Señor, llevar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación a aquellos hermanos que están perdidos. Gracias te damos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.